Seguimos acá con más cocina guaraní. Ya estamos a punto de probar este menú del día de hoy. Pero ahora quiero compartir con ustedes un material porque en el mes pasado, sí, hace un mes prácticamente, estuvimos en la Expo Mariano Roque Alonso compartiendo con este evento que se hizo El Corderazo, en el cual el señor Derlis estuvo compartiendo con los diferentes chefs. ¿Cierto, Derlis? Contanos un poquitito lo que se estuvo viviendo. Fue la fiesta del cordero que organizó la APCO. Ay, qué rico. Y estuvo el señor Leisman Salín, le hicimos Sí. una nota y nos explicó un poco lo que es, cómo está creciendo el cordero ahora en Paraguay, ¿verdad? El consumo de cordero, más que nada. Ok. Mientras Derlis nos va contando un poquitito, vamos viendo el material que tenemos de lo que se vivía en la Expo en el Corderazo. Muchísima gente asistió a ese evento. No tuve la oportunidad de ir, pero acá tuvimos un representante de lujo, por supuesto, haciendo toda una gran cobertura con el equipo de Opus Producciones, cubriendo. Ahí está. Nos vamos al material ahora sí. Vamos a ver la entrevista. ¿Qué les parece? Esto fue El Corderazo. Basta de miles de sueños. Hoy estamos en la Expo con el señor Leisman Salín en el evento que es Todo Oveja. Ayer nos va a explicar exactamente en qué consiste el evento y la asociación qué hace. Buenos días, gracias por acompañarnos hoy. Estamos en la segunda edición del Corderazo, que es un evento organizado por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos. Y el objetivo principal de todo esto es fomentar el consumo de la carne, mostrar un poquitito los platos que se pueden hacer con corderos, aprovechando este boom que estamos teniendo en los últimos años. Y bueno, esperamos que con esto consigamos que crezca, que siga creciendo y que podamos tener buena calidad de animales a un buen precio en todos los restaurantes del país. ¿Y qué es exactamente, Leisman, tu función? ¿Qué es tu objetivo con la APCO? Porque veo que estás haciendo más allá de lo que es el simple cordero a la estaca, ¿verdad? Veo que hay corderos condimentados, estamos sabiendo que hay hamburguesas, se hacen chorizos, se está haciendo hasta guiso carretero de cordero. Así mismo, bueno, yo soy socio de la APCO, hace 5 o 6 años que estamos trabajando en lo que se llama un plan carne, que es, volviendo a repetir, incentivar el consumo de la carne de cordero. Y hoy estamos presentando varios platos. Tenemos nuestro tradicional asado a la estaca, que es lo que más conocido, como más se le conoce al cordero. Tenemos nuestra paella de cordero, que nos está preparando Luch Chef. Tenemos los chorizos caseros, que hacemos nosotros en chorizos caseros. Las hamburguesas también. Y tenemos unos brochettes y el tradicional batiburrillo, ¿verdad? Un ejemplo, la gente ve hoy que se hacen muchas cosas con cordero y si la gente quiere comer esto, hay un local, la gente tiene que contactar contigo, ¿cómo es? Bueno, lo nuestro como chorizos caseros es un catering parrillero, ¿verdad? Vamos a domicilio y cocinamos, hacemos parrillas a domicilio, ¿verdad? Y bueno, estamos, como se dice, testando un poquitito el terreno a ver si en un futuro nos animamos a un local propio y estar fijos en un lugar, pero es muy pronto para decir eso todavía. No, te digo, porque la gente ve de repente que hay mucha gente conocida del rubro, ¿verdad? Está Bruno Peroni, está Pablo Papalardo, está el Gringo, está Yanina, son gente que todo el día están en el rubro gastronómico y para que no confunda que hoy nomás pueden comer esto, que si ellos te llaman a vos, vos podés hacer esto mismo en su evento, en su casamiento, cumpleaños. Claro. Hoy quisimos darle un brillo especial y lo que hicimos fue invitarle a todos los amigos cocineros y casi todos aprendieron y cada uno adoptó un cordero, entonces estamos viendo cómo cada uno le dio su toque, ¿verdad? Tenemos Yanina, tenemos el Gringo, Freddy y le dimos total libertad, o sea, nosotros le pusimos el cordero, un fuego común en Asadolandia y estamos viendo el resultado, ¿verdad? Entonces, y había Colazo vos también que está por allá. Colazo está haciendo, me olvidé, sí, él está haciendo unos racks de cordero, unas piernas de cordero al vino tinto. Sí. Y le tenemos a los referentes de la cocina actual
Qué preparando platos de cordero y bueno, todo esto apunta a la realización de un Festival Nacional del Cordero el año que viene en este mismo lugar. Esta pasión que hay por los corderos también viene de tu descendencia turca un poco también, ¿verdad? Sí, mi abuelo era sirio, ¿verdad? Entonces Sirio. venimos nosotros con una fuerte influencia de lo que es la comida árabe mediterránea y sobre todo con cordero. Entonces de ahí que hasta cierto fanatismo por el cordero, ¿verdad? Hace 5 años empezamos nuestras recetas de chorizo de cordero, que fueron las primeras y bueno, hoy ya creo que estamos 2 o 3 empresas que están fabricando. Y es lindo abrir camino, trabajar entre todos y la idea que salgan, ¿verdad? Que tengamos cordero todo el año y estamos llegando a eso. Ahora el próximo paso sería ya pensar en una exportación, ¿verdad? Pero eso va a tomar su tiempo todavía. Platos exquisitos. Ya veo por un lado que ya está todo listo ya, ¿no? ¿Ya está? Ya está. ¿Listo? Estamos listos para sentarnos a la mesa. Mientras Derlis... Me están esperando a mí. Ah, te estamos esperando a vos. Mientras, Derlis, quiero que me hables un poquitito del antiguo. El antiguo. Sí. El antiguo es una metalúrgica, digamos, ¿verdad? Una Ajá. casa que hace maquinaria de cocina industrial. Hoy tenemos el horno tan lindo. Fabuloso el horno. Es un horno semi-industrial que nos dejan ellos para que hagamos todos nuestros productos. Un privilegio tener un horno así en un set de grabación de cocina, ¿eh? Bueno, muchas gracias entonces a los amigos de El Antiguo. El teléfono es 229-787. 229-787, así como aparece ya en pantalla. Gracias, Oli, por poner el número del Antiguo en pantalla. Y bueno, yo me voy preparando, me voy acercando hacia aquella zona porque acá con Alejandro ya estamos listos para comer. Nos vamos listos? sentando a la mesa. ¿Le Mira. esperamos o arrancamos sin él? Ah, ¿Qué ya, decís? ya voy yo. A ver, Vamos a ayudarle, tenemos que ser buenos compañeros. Somos un equipo, así que vamos a ayudarle a Derlis con la terminación del plato. Acá vemos, ¡ay, qué rico! La porción exacta, Ale. sí, es una entrada. Ahora, si vos lo podés comer como principal y estás apurado, como te dije, rápido, Claro, podés hacer también. una porción un poquito más abundante ¿Sí? y te llena y aparte es rico, nutritivo, fácil. ¿sí? Qué rico, me gusta, lo voy a practicar en casa. Le voy a decir a mis amigas, vengan a comer que hoy cocino yo, así vos. Súper fácil era su receta, me gusta. ¿Vos, Vicente? Ahí vemos ya el plato principal. Está bueno, ¿eh? Está bueno, me gusta, me gusta. Está bueno, está bueno. Gracias a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales. Mañana vamos a leer todos los mensajes y vamos a estar respondiendo uno por uno. No te olvides que de ahora en más, tus mañanas van a ser diferentes. Todos los días te vamos a estar acompañando, vamos a estar cocinando y vamos a estar divirtiéndonos por sobre todas las cosas acá en Cocina Guaraní. Mientras, podemos ir llevando esto a la mesa, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Vaya. les ayudo acá. Nos vamos a la mesa. Estamos en casa, estamos acá en el Hotel Guaraní. Muchas gracias que nos ceden este lugar hermoso, la terraza del Hotel Guaraní. Tienen que venir a conocer, a disfrutar, a pasar un día con la familia, un fin de semana, Sí, Ale. exactamente. Sí, un fin de semana tenemos bastantes cosas, bastantes alternativas para que la pase bien en el restaurante. Acá arriba la terraza, la pileta está en remodelación y dentro de poquito se va. Y lo bueno es que está en el habilitar. corazón de Asunción, en el Exactamente. centro mismo de Asunción. Sí. Así que es un placer. Sí, está muy lindo. Realmente está muy lindo la terraza. En verano es espectacular. ¿Qué tal le ve a tu compañero? Veo que ¿Te tenía ayudo? No, muy bien. Está con problemita. Vicente, ¿dónde está Vicente? Me Eh, falta un Vicente. Ay. Bueno, terminé, ¿qué hacemos? Manoplita, ¿no podés hacer de Vicente, por favor, para... no, te ayudo. Me yo te La Vicenteás. ayudo, ayudamos, yo te ayudo, me yo te- Vicenteás. te ayudo. Sí, vamos. Te ayudo. Bueno, Se come muy bien en el hotel, ¿eh? Sí, riquísimo. Acá la señorita. A Acá. ver. Y ahí. Bueno, yo me voy sentando mientras a la mesa.
Ay, qué rico. Ya tenemos nuestro plato listo. Nos vamos acomodando. Sentate. Perdona por los que están detrás de cámara, que veo que están así. Zurdo, tipo- así que- Pero, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, señor. Vamos a arrancar con la entradita. Uy, mi micrófono, si molesta, avísenme. Ahí está, porque estoy sacándolo. Se ve bien, ¿eh? ¿Se ve? Exquisito. Voy a comenzar por el plato de Alejandro. Me gusta luego la combinación que hizo. Me gusta. A ver. ¿Puedo? Me gusta. ¿Ves cómo te está diciendo? Bien cremoso. Sí. Nosotros usamos la crema de leche. Genial. Bueno, Bueno, parece que vamos a comer rico. nosotros vamos a comer rico, pero la gente en su casa debe estar también ahí prendida, diciendo, ¿por qué yo quiero estar ahí? Bueno, señora, usted también puede hacer en su casa. La receta es súper fácil. Solamente tiene que ir al súper, comprar los ingredientes que nuestros compañeros les estuvieron mostrando y empezar a experimentar en su cocina. ¿Les dejamos? ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de Cocina Guaraní mientras nosotros disfrutamos de este increíble almuerzo. Ya volvemos.